Yo cuando llegué a España pensé que Argentina tenía la mejor carne del mundo. Cada carne requiere de una técnica para hacer su Totalmente. perfecto. Incluso el mismo corte, ¿eh? No todo vale poco hecho. Yo tengo una lucha con Argentina, porque en Argentina comemos todo el mismo punto. Tiene que ver con la terneza de la carne y también con el sabor. La destreza al parrillero de tener 6 cortes diferentes con diferentes puntos y diferentes tiempos. Entonces, todo se desarrolla en base a tu expertise. Y utilizo leña y carbón. La leña en sí me aporta aromas y el carbón calorías. ¿Y cuáles son los errores fundamentales que se cometen en la parrilla? El primero, sin dudas, es la impaciencia. ¿Se sale antes o después? Para mí siempre antes. Yo creo que la carne, o la sensación que me da a mí, que en un futuro, no sé el plazo, va a terminar siendo un producto de lujo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Fogones, el podcast de Macro. Y como siempre os traemos historias singulares que yo espero que os aporten algo, y yo creo que la historia de hoy, que tenemos como invitado a Javier Brichetto, de Piantao, nos va a dejar indiferente, porque yo creo que es un referente absoluto de la parrilla en nuestro país. Y bueno, él empezó muy jovencito, a los 15 años, ¿no? Probablemente junto al mítico Gato Dumas fue donde te enamoraste de la gastronomía. Luego, en 2007, te viniste a España y has pasado por el Bulli, por el Celler, por el Racó de Canfabes. Y ahí yo creo que ya afianzaste tu pasión por la gastronomía, y muy prontito, enseguida, en 2019, fundaste Piantao. Piantao es bueno, lo que se ha convertido en un templo de las brasas en el barrio de Legazpi. Y bueno, es la interpretación del asado argentino, llevándotelo al lado moderno, pero al mismo tiempo muy, muy riguroso. Luego ha seguido creciendo. En 2022 abrís el segundo local de Piantao en Sagasta. Y bueno, cosas que te han reconocido en toda tu trayectoria, técnicas propias como la maduración de la grasa riñonada, que ahora nos contará un poco en qué consiste esto, y tu filosofía, que tiene que ver con la pureza del producto, pero también con el control del fuego. Tú hablas siempre de la pasión, que además yo creo que el nombre Piantao significa precisamente eso, ¿no? Locura romántica, ¿no? Que ahora también nos contarás en qué consiste eso. Y bueno, yo creo que hace una combinación muy buena de la tradición y la excelencia de algo tan importante en tu país de origen como es la carne. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gran presentación. Espero no haberme dejado nada, Bueno, porque, es que es muy, porque tiene mucho saber. claro, muy difícil abarcar todo, pero creo que puntualizaste en las cosas más relevantes. Bueno, yo creo que vamos a hablar, y hoy vamos a focalizar el tema, yo creo que en la parrilla Ujú. y en ese control del fuego, pero me gustaría saber cómo has llegado ahí, que yo creo que en los sitios por los que has pasado y que realmente son los que afianzan tu conocimiento gastronómico, y es lo que te permite llegar, yo creo que con esa destreza a donde estás hoy. ¿Qué te han aportado esos sitios como el Bulli o como tus maestros? Mira, yo siempre cuento que esas experiencias fueron fabulosas, sobre todo para adquirir disciplina, rigurosidad de trabajo. Eh, eh, Esos restaurantes de ese nivel básicamente tienen un enfoque del trabajo muy particular, muy Ujú. riguroso, de mucho sacrificio, de muchas horas, porque trabajas con técnicas. Por lo tanto, yo siempre digo que aprendí muchísimo esa rigurosidad y la forma de trabajo. Porque en realidad todo el conocimiento que adquirís de la técnica es muy difícil aplicarlo en otros restaurantes, porque son restaurantes únicos. Y si querés replicarlo, Así eh, como aplica el Bulli a una parrilla, pues. no, o imagínate que creo que tengo colegas y amigos que han intentado hacerlo, pero es muy difícil replicar esa obra maestra. Sí que evidentemente, si hay algo que revolucionó Ferran fue la nueva cocina en el mundo, y hoy vemos sus técnicas en muchos restaurantes, pero no son totales, ¿no? Hay algunas técnicas como las espumas, la esferificación, la gelificación, pero en realidad es muy, muy difícil. Entonces, aparte de la parrilla, creo que en los restaurantes que luego trabajé era muy difícil aplicar esas técnicas. Por lo tanto, para mí, realmente lo que me han Inculcado es. inculcado es la cultura del trabajo. Pues esto es como cuando jugás en un equipo de fútbol, para llegar a... Sabía que con un argentino el fútbol iba a salir también.
Para llegar a la Champions tenés que, digamos, cómo entrenás, cómo te alimentás, cómo te cuidás y cómo competís. Bueno, para mí estos restaurantes son básicamente eso. Y además un denominador común, yo creo que en toda la historia de éxito que hemos recorrido en el podcast, el esfuerzo y el trabajo, o sea, el éxito es muy fácil luego de disfrutarlo, pero el trabajo que tiene a la espalda No, es generalmente tremendo. la gente dice, ¿no? Ve el cortoplacista y dice, bueno, la verdad que bien que lo hizo este tipo, ¿no? Cómo triunfó, ¿no? Es que lleva 20 años trabajando para eso. Ujú. Pasa que lo vemos Lo ves ahora, el pero mecanismo viene de todo hace el éxito 20 es años total. trabajando para eso. Total, total. Bueno, vamos a introducirnos en el mundo del control del fuego, de la parrilla. Empecemos por el producto. Tú trabajas con distintos orígenes y maduraciones. Esto al final, ¿qué es lo que traslada al comensal? O sea, ¿cómo lo viven en tu restaurante? Bueno, yo te puedo contar mi experiencia y mi evolución en cuanto a las carnes. Yo cuando llegué a España, pensé que Argentina tenía la mejor carne del mundo, Ujú. y el mejor vino del mundo, y el mejor fútbol del mundo, y el... Era argentino, Sí, argentino sí, puro. sí, sí. Em, es que en realidad, después entendí, después fui entendiendo por qué ese pensamiento. Bueno, nosotros somos un país productor de carne muy buena, Sí. que es la raza Aberdeen Angus, que se ha adaptado muy bien a nuestro terreno por las pasturas. Ese animal tiene pasto verde todo el año, por lo tanto, hacemos carne de muy buena calidad. Ajá. Los vinos pasa lo mismo, pero no somos los únicos que hacemos carne de Sí, hay calidad. buena carne en más sitios. Cuando llegué a España, empecé a aprender de las vacas lecheras y aprendí de la gran calidad que tienen las vacas lecheras europeas y obviamente lo que es España y Portugal. Empecé a aprender de maduraciones, empecé a aprender que en Estados Unidos también hay buena carne y empecé a entender que, como en el vino, carne buena hay en muchas Ujú. partes del mundo. Y empecé a entender el mundo de la carne, y empecé a entender cómo se comporta cada carne en la parrilla. No es lo mismo cocinar un novillo joven que una vaca lechera, o un buey, o un guayo criado en La Rioja, Ujú. España. Volvemos a lo que estábamos hablando antes, a la técnica. O sea, cada carne requiere de una técnica para hacer su Totalmente. perfecto. Incluso el mismo corte, ¿eh? Ujú. Un lomo bajo de un novillo y un bajo de una vaca lechera Simmental de Sí, Austria, tienen distinta infiltración de grasa, distintos. totalmente. Una tiene 2 años, la otra tiene 6. Una comió pasto y grano y la otra comió grano y pasto. Entonces, em, tenés que, digamos, todos estos años de estudiar, conocer, te va llevando a Ujú. entender cómo reacciona cada producto Y en la brasa. cuéntanoslo en un ejemplo real, o sea, de carnes que utilizáis en el restaurante que diga, mira, esta, fíjate, esta tiene esta característica y el resultado que se lleva el cliente a la Bueno, boca es este. eh, Y esta otra, sin embargo, tiene este otro. en realidad, ¿Qué diferencias podemos encontrar en la carne cuando la ponen en una parrilla? mira, y muy buena pregunta, porque en realidad nosotros con el tema del servicio en sala intentamos guiar al cliente, ¿no? Y preguntarle qué tipo de carne o sabores o qué quiere, qué tiene ganas de Ajá. comer ese día. Y en ese abanico que tenemos nosotros, que tenemos los novillos jóvenes, que mayormente vienen de Argentina, Uruguay, las vacas lecheras que vienen de Europa Oriental, el producto nacional, Ujú. em, no te iba a hablar de rubia, no me voy a meter Ese tinglao. en ese tinglado, pero sí animales de Portugal o de España, Ajá. excelente calidad. Estados Unidos tiene que ver con la edad del animal y la alimentación. Y de ahí intentamos también explicarle que no todo vale poco hecho, Ok. porque generalmente, a diferencia de Latinoamérica, en Europa los puntos son de comer Más cortos, nos más quedamos más cortos, cortos, sí. pero vos podés comer un alto o una chuleta poco hecha, pero siempre intentamos que, por ejemplo, un bajo darle un punto más Ok. para que la gente vea que mejora la mordida, que tiene una mejor mordida, que le viene mejor. Ajá. Una media luna de vacío, comerla poco hecha no la vas a disfrutar, no vas a tener una buena experiencia, llévatela un puntito más. Y con el guayu pasa exactamente lo mismo. Tiene que ver con la terneza de la carne y también con el sabor. Tiene que ver, vos pensás que cada uno es un músculo que tiene un movimiento. Ok.
No es lo mismo el solomillo, donde se encuentra en un área donde hay poco movimiento, con una parte de una picaña que está en la cadera, donde hay más movimiento. Entonces tiene que ver con dónde está ubicado el músculo, anatómicamente, de qué se alimentó ese animal, cuántos años tiene ese animal, ¿Sí? la raza. Por lo tanto, en la selección que hacemos nosotros tiene que ver, ya sabemos porque conocemos a nuestros productores y sabemos exactamente la procedencia, la raza y la alimentación. Por ejemplo, ¿cuáles se pueden hacer menos y cuáles se tienen que hacer más? Todos los animales, por ejemplo, cuando nos vamos a las chuletas, todo tiene, yo creo que todos los años de desarrollo y de cocinar han depurado la técnica. Ajá. Entonces, ¿por qué los vascos cocinan como cocinan? Porque la carne, hablo de la carne, porque ese tipo de animal que se consume necesita ese tipo de cocción. Si esa chuleta de ese animal con 6 o 8 años la llevas al método argentino, ¿Te la no cargas? te la cargas. Entonces, esa, ese, ese fuego fuerte, con esa caramelización por fuera, crujiente por fuera y poco hecho por dentro, te permite disfrutar. Entonces, todos estos años Ajá. de, llamémosle evolución o de tratar la técnica nos ha Bueno, pero llevado esto es súper interesante porque, o sea, cada carne requiere de su cocinado diferente en la total, parrilla. O sea, total, que total. esto es algo que yo creo que no estamos acostumbrados a hablar de ello. No, O sea, porque porque normalmente la gente dice, a mí me gusta la carne poco hecha. Entonces, cualquier carne yo la quiero poco hecha. Y voy a cualquier restaurante y la pido poco hecha. Y entender desde el restaurante, y también yo creo que todos nos dejamos mucho en manos eh, del equipo de sala. O sea, que yo creo que el equipo de sala aquí también es muy importante que interactúe y entienda lo que quiere el cliente. Porque si no, te digo, la mayoría llegaría y me diríamos, yo poco hecha. pero, Pero depende de lo que vaya a pero pedir. vos fíjate que generalmente tiene sentido porque cuando vos hablabas de brasa y carne en España, te vas al asador vasco. Sí, total. Y en el asador vasco vas a encontrar un corte, que es la La chuleta. chuleta. Sí, Por lo tanto, te va a tocar la parte baja, la parte alta, pero es chuleta. Y esa chuleta tiene una forma de una cocinar. forma de cocinarla. Sin embargo, cuando te vas a Argentina, hay Muchos tipos de ocho cortes que se cortes, ponen en la parrilla. claro. Y a eso sumale las achuras, los interiores, la molleja, el chinchulín, los riñones. Entonces, también hay, después si querés nos metemos en ese, la destreza al parrillero de tener 6 cortes diferentes con diferentes puntos Sí. y diferentes tiempos. Entonces, todo se desarrolla en base a tu expertise. Si vos haces 20 chuletas por servicio, vas a ser un crack haciendo chuleta. Porque las haces todos los días. Y vas a ver el punto y los tiempos. Es un reloj interno del parrillero, como el Mm, cocinero. Con el parrillero argentino pasa un poco lo mismo, ¿no? De cómo desarrollar la destreza. Entonces, durante tanto tiempo se ha desarrollado y se ha depurado la técnica de hacer chuletas y la mejor forma para mí de comer la chuleta es como la comen total, en en un asador, España. en un asador, está claro. Argentina, es verdad que solemos comer en Latinoamérica un punto más que en Europa, pero también se desarrolló este tema de... em, yo tengo una lucha con Argentina, porque en Argentina comemos todo el mismo punto. Ajá. Y es muy difícil hacerle entender a la gente que una entraña no se puede... no es que sí se puede, pero es que no la No vas sé, a no sé. apreciar Por comerla eso a un punto que a otro. tu punto me parece súper súper bueno porque de verdad, o sea, nos abre un campo en el que yo creo que efectivamente, igual que tú dices que en Argentina todo se hace mucho, pues yo creo que en España pues probablemente hay Se mucha hace gente que poco. nos gusta todo poco hecho, pero a mí me hace reflexionar mucho esto que dices de que distintos cortes requieren de distintos puntos porque es verdad que la terneza de la carne o incluso la zona de lo que se ha alimentado, o sea, la hacen muy diferentes, con lo cual yo creo que esto de verdad es un punto para hacernos reflexionar a todos. Em, y luego yo creo que algo en lo que habéis apoyado vosotros mucho vuestro discurso es en el control del fuego, y entonces recuperamos lo que estábamos hablando antes del parrillero. Porque efectivamente, si tú estás haciendo todo chuleta, pues te es más fácil como controlar lo que estás haciendo. Si estás haciendo todo bajo, pues, o sea, pero cuando tienen en una parrilla distintas cosas, ahí entra ese control del fuego y ese parrillero que tiene que saber esto a cuánto, o sea, tiene su complicación y o eres muy metodológico o acaba arruinando seguro alguna de ellas. La figura del parrillero siempre fue como, viste, el, eh, gordo, todo transpirado, ¿no? A diferencia del cocinero que siempre estaba, viste, súper impecable. Y la figura del parrillero para mí tiene una
un Es valor, el líder de un aquello. O sea, valor de cuando estás comiendo carne, el enfrentarte, parrillero es tu... pero te enfrentaste una persona con el fuego. Eh, Ujú. Hoy lo puedes dividir. Hosper, parrilla vasca, varilla redonda, hierro nube, Argentina, abierta. Entonces, hoy te diría que en Pero es- mercado va por esa línea de técnicas de cocción. Eh, Cada una tiene su destreza y su particularidad. En mi caso, yo utilizo algo híbrido porque el mercado me obligó a adaptarme a eso. Ok, En Argentina, sobre todo en Buenos Aires, los porteños somos el hierro nube. nube. ¿Qué particularidades tiene? Es un hierro que cuando levanta temperatura tenés que tener cuidado em, del manejo. Ok. A diferencia del hierro redondo que sí, yo digo que hay mucha gente que se enoja por esto, que digo que el hierro redondo es para tu casa, cuando estás tranquilo con tus amigos, si no usas el método vasco, ¿eh? Vas despacito, pero el hierro en V te obliga a Ah, ir más caña. rápido, Sí. ir rápido. Yo ya tengo medido los tiempos, yo sé lo que me lleva a cocinar un ojo de bife, un lomo alto, un lomo bajo, sé los minutos, la temperatura. Lo que yo hago es un híbrido entre el vasco y el argentino. Ok. Entonces, uso hierro en V, voy con bastante fuego por los puntos que me requiere el mercado y utilizo leña y carbón. La leña de encina me aporta aromas y el carbón calorías. Entonces, si cocinaría solo con leña, la leña te produce mucha ceniza, no tiene tanta caloría. Al mezclarla con el carbón, tengo las dos, Tiene las dos cosas que es lo que... tengo las dos cosas que a mí me gustan. Y que- em, otra cosa que podemos entrar, que es muy interesante, son cómo medís. En España la chuleta es caramelización por fuera, poco punto por dentro. por dentro. Latinoamérica lo va a hacer todo rosado. Y a mí me gustan los tres colores, que es ese degradado que te da Ajá. eh, la parte de la caramelización con un pequeño punto y el punto central en el Todo medio. rojito. Entonces, es muy interesante porque te metes en ese punto de las cocciones y también es... em, ¿Y cuáles son los errores fundamentales que se cometen en la parrilla, en tu opinión? Para... el primero, sin dudas, es la impaciencia. Ok. Vos tenés que tener claro de que encendés el fuego hasta que tenés una buena brasa roja, bien prendida, tardás Pasa 45 45 minutos, minutos. una hora. O sea, Yo que requieres incluso, de 45 minutos antes de empezar sí, echar bol. incluso veo videos, viste, de gente que está cocinando a un nivel profesional con el carbón a medio prender. Ya eso a mí me... Ok. El carbón tiene que estar rojo, porque básicamente, Porque las calorías entonces se distribuyen de manera más homogénea, porque si porque, no, porque, no tiene el mismo al principio que al final, porque vos, en ¿no? definitiva, no te olvides que estás desprendiendo aromas e incluso un poco de toxicidad de carbón mal prendido, Ok. que te habrá pasado que habrás ido en algún lugar y sentís como un sabor a soplete o eso es carbón mal prendido. Entonces, lo primero es Que la brasa tiene que brasa estar roja. completamente hecha y roja. Exacto. ¿Vale? Ok, uno. Segundo, cuando la pieza de la carne se apoya en la superficie, no se toca. Se tenéis que esperar por lo menos 3 minutos para que se genere el efecto Maillard y se caramelice. ¿Ves? Apoyar y darlo vuelta para acá, para allá. No, no. Una vez que calcula que entre una chuleta, yo te lo digo por centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros, ¿Vale? son 6 minutos por lado. Y esos 6 minutos se dejan a una altura determinada. Sin mover para que caramelice bien y Exacto. caramelice Y, que, homogéneo y y todo. cuando comas te sientas esa costra Ok. firme de la carne bien sellada. Te diría Porque que al moverlo, claro, cambias no dejas que que se... que se llegue a caramelizar Exacto, bien como toca. exacto, Ok, o sea, la exacto, segunda, no moverlo por el tema del caramelizado para que sea más homogéneo y consiga un buen caramelizado. exacto. ¿Y algún error más que hagamos normalmente en parrilla en Bueno, no, restaurantes? no te diría error, pero hay una gran discusión entre si se sala antes o después. ¿Y qué se hace? ¿Se sale antes o después? Y para mí siempre antes. Ajá, ok. ¿Pero por qué? A nosotros en la escuela de cocina nos enseñaron o en los libros que la sal deshidrata. Eh, Ujú. eh, Por Es una supuesto, realidad, no, sí. no se discute, pero deshidrata en procesos largos. En este caso, cuando vas No a... da tiempo porque No pasa da 6 minutos. tiempo. O sea, salás, la sal es un potenciador de sabor. Te va a ayudar a que esa carne tenga incluso más sabor. Ok. Te va a ayudar.
a sellar mejor, porque te va a hacer, te va a evaporar esa agua que tiene por la superficie. Entonces, em, vos fíjate, los vascos salan y ellos dicen que la carne absorbe la sal que ellos que necesitan y después se la quitan. Ok, es una técnica, pero están salando Bien. O bien, sea, ponen bien, bien de bien, cantidad y bien, efectivamente luego retiran el bien. O exceso. sea, yo no me imagino poner una carne, asarla sin sal y después tirarla arriba de sal. No, Ok. no me la Pues imagino. bien, bien, bueno, yo creo que todo el mundo que está escuchando ha apuntado los errores más típicos porque yo creo que probablemente eso influye en el resultado final y Sin dudas, sin dudas. ahora me gustaría que habláramos de la técnica que tú has creado, que es vuestra propia, que se llama maduración en grasa de riñonada. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Mira, generalmente no es una técnica mía, esto lo hacían los escandinavos hace miles de años porque era la Ajá, forma de preservar que tenían, como hay tantas, ¿eh? Como la salazón, como el ahumado, varias técnicas que nos han enseñado, el ok, charqui, la carne seca, que se seca al sol y después se regenera. En este caso, em, lo que, la riñonada justamente es una grasa que está pegada al riñón, que es una grasa pura blanca. Esa grasa la puedes utilizar para hacer pan, para freír, es bastante noble porque no se degrada a cierta temperatura. ok, Y en este caso lo que hacemos es, em, generalmente las maduraciones se hacen en una humedad controlada ok, y básicamente están para romper fibras em, y hacer que la carne tenga una evolución controlada. ujú, En este caso lo que hacemos es derretimos la grasa, la filtramos y ok, vamos sumergiendo la pieza en la grasa en 3 capas y dándole frío hasta que forma una capa de grasa y dejamos madurar aproximadamente ¿En unos... todas en qué pieza? No, generalmente usamos la parte alta de la chuleta. Ok. em, generalmente usamos... Y en vacas lecheras con jóvenes, ¿Y ¿no? Novillas y jóvenes. qué le aporta? Mira, primero no evoluciona tan rápido como el dry age porque al estar cubierta de grasa tiene cierta humedad. Ok. Por lo tanto va más lento Ujú, el proceso. Pero sí que yo digo que genera como unos sabores lácticos por la ujú. propia grasa que te aporta. También lo hemos probado con O sea, mantequilla. te aporta sabor? Sí, sí, sabor. ¿Aporta algo a la terneza de la carne? O... Mejora un poco, la evolución es más lenta, Claro, entonces, la evolución es más lenta, pero mejora bastante. eh, pero lo que buscamos ahí son matices, ¿viste? Como ahora estamos trabajando con un proveedor en Valencia que ha logrado em, madurar em, micológicamente, como generando un hongo y que la carne al final te da como un sabor a frutos secos. Entonces, vamos jugando con esas cosas, ¿no? probando cositas, Vamos probando probando cositas. esas cosas de poder darle al cliente la posibilidad, sin venderle humo, porque a veces uno por vender experiencia se lía, em, es lo que te decía, tener sabores, diferentes sabores de carne como para que puedan elegir. Qué bueno. Y bueno, enhorabuena Gracias. por este trabajo. Em, Más cosas. Desde tu punto de vista, ¿qué cortes crees que todavía tienen recorrido en España porque no los conocemos y son fantásticos? Porque yo creo que o sea, como en todos los sitios, pues hay productos que aquí triunfan. O sea, pues el solomillo, la chuleta, el lomo bajo, el lomo alto. O sea, algunos los tenemos como muy como metidos en nuestro ADN, porque son los que se han cocinado toda la vida aquí. ¿Cuáles son los que tú crees que tienen recorrido que todavía no lo hemos explotado? Mira, hay muchos, muchísimos, muchísimos. La arañita es uno, Ajá. ¿Qué es la arañita? el bocado de la reina Ok. en España. Es un Vale. músculo que antiguamente se decía el secreto del carnicero, porque está ubicada, cuando vos le sacás la parte, Sí, el trasero, sí. o sea, la parte trasera, justamente entre el hueso hay una cavidad donde hay un músculo que le llamamos arañita por tiene como unas infiltraciones que hacen como una arañita. Un músculo de 160 gramos aproximadamente. Interesante, como una entraña. Es muy buena. Pasa que tiene dos por vaca. O sea, para Por juntar, eso era el bocado de la reina. Por claro, eso para era juntar 5 kilos necesitas 10 piernas. Em, la oreja de solomillo. la oreja de solomillo. Músculo pegado.
al vacío, Ajá. parte de diafragma, donde termina la costilla, un músculo que hace forma de U, ¿Y excelente. normalmente en España se comercializa junto con el vacío o...? Lo que pasa es que ustedes sacan el vacío diferente. Ustedes el vacío, que justamente está pegado al diafragma, que para nosotros es un triángulo gigante, compone de tres músculos, lo que es la oreja del solomillo, la parte de el vacío que lo sacan ustedes chiquitito, y el de abajo que creo que es la falsa entraña, no, no lo tengo Ok, muy claro. ok. Nosotros no, nosotros en Argentina el vacío entero a la parrilla Ah, y lo cocinamos lentamente. ¿Ves? Por ejemplo, ese es un músculo que si vos lo comés, no lo puedes comer vuelta y vuelta. Ahora lo dejás 2 horitas a la parrilla, fuego bajo, salmuera y mejor corte buenísimo. del mundo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, bueno. ¿Algún corte más que has Sí, dicho? tengo un montón. Ahora, bueno, la marucha, que ustedes le llaman el anglés, sí, es un músculo interesante. Para la parrilla hay que hacerlo despacito para que el nervio que está en el medio se gelifique, Ok, quede perfecto. ok. Em, Al lado de la cadera hay uno que se llama el falso solomillo, que muchas veces te lo habrán metido en algún banquete de boda y no te diste cuenta. eh, Seguro. Seguro. Em, bueno, la falsa entraña, pues tenés entraña interna, Ujú. que es la más conocida, que es la parte de adentro del diafragma, pero después tenés la externa, Ok. que es muy buena. em, Son cortes que generalmente eh, Aquí no se consumen tanto, pero no, que... o van para hamburguesa. Ah, Pero lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Como la cultura del asado en España es diferente, y cuando queremos comer un asado, vamos al asador vasco o en casa ponemos alitas, panceta, morcilla, no hay ese aprovechamiento de conocer todos estos pero es músculos. una oportunidad. Es una Yo oportunidad creo que de sí, descubrir yo nuevos creo que cortes, sí, está yo creo claro. que sí, porque aparte te vas de un corte que puede valer hoy 30 euros a uno de 7. Imagínate. Lo cual es una oportunidad. Yo, además, Total. como está en el tema de costes, que yo creo que es una cosa que vamos a ver ahora también, que me gustaría charlarlo contigo. O sea, yo creo que descubrir esos cortes que te aportan algo diferente y que no son tan apreciados hoy porque no son tan conocidos, yo creo que también es hablar de rentabilidad. Porque quería ver contigo el tema de la rentabilidad de los restaurantes, porque es verdad que la carne, efectivamente, hay algunos cortes que se están poniendo caros y luego a la hora de trasladarlo al comensal, pues es complicado. ¿Cómo vivís vosotros esto? Porque al final la carne es una de las cosas que más ha subido. Lo vivimos de una manera muy difícil y yo siempre digo a mi equipo que soy un visionario, porque en vez de abrir un restaurante italiano, me abrí uno de carnes. Yo creo que la carne o la sensación que me da a mí que en un futuro, no sé el plazo, va a terminar siendo un producto de lujo, Ujú. porque hay una situación que no es menor, que la verdad que es que el consumo de carne, aunque en algún momento no entendí por qué hubo una tendencia a, em, darle mala prensa a la carne, Sí. los consumos hoy más que nunca son los más elevados de la Sí, historia. a la gente le gusta la carne, eso es una A la realidad. gente le Le gusta gusta la carne. O sea, la gente le gusta la carne. Y cuando África y Asia empiecen a comer carne, ya veremos de dónde sacamos esa tanta producción. producción, total. Total. Estados Unidos hoy está pasando una crisis de dos crisis. Inflación y acaba de venir una sequía muy grande. Te estoy hablando del segundo productor del mundo de El carne. capi, sí. Eh, Digo, no es menor porque no es No, no, solamente afecta a la producción, está claro. el ganadero europeo y el español, las nuevas generaciones no quieren, Sí que hay un reto importante con el tema de la carne. o sea, hay varias situaciones que tienen que enfrentar hoy el ganadero, como incluso políticas de restricciones. Por lo tanto, se tienen que enfrentar al clima, a la subida de alimento para su ganado, a que las nuevas generaciones no quieren trabajar el campo y a que los políticos no ayudan a esa, digamos, Al desarrollo al desarrollo de eso. Por total. lo tanto, hay varios desafíos que hacen que la carne de muy buena calidad cada vez haya menos y cada vez más cara. Más cara, sí. Por lo tanto, los márgenes cada vez se achican. ¿Por qué? Porque vos lo dijiste muy bien. Em, Hoy, para que te des una idea, la mejor entraña del mundo, que es el americano, está alrededor de 40 euros el kilo. Congelada con piel. Le tenés que sacar un 30% de merma. Ya te está yendo a 12 euros más. Sí, sí, sí. 52 el kilo.
la dividís en porciones de 300, ya estás hablando de que una entraña está 18 euros de coste, 300 Sí, sí, gramos. sí, tienes que cobrarla, está claro, está claro. Entonces, Está- y el consumidor no sabe de esto y no entiende y dice, "Bah, vas a cobrar una entraña 50 euros". O sea, eh, hay un tema con el tema de la carne que es un tema Ujú. a futuro. eh, ¿Y cómo lo podemos solucionar? Porque yo creo que eh, parte de la solución del problema puede ser el contar todo esto en el restaurante. Al final, cuando tienes la suerte de poder vivir una experiencia gastronómica alrededor de la carne que te satisface, pues yo creo que el comensal en este caso está mucho más dispuesto a recibir toda esa información, porque yo creo que como en casi todos los productos, pero en concreto en la carne hemos visto que se enfrenta a muchos problemas en el futuro para ser sostenible. em, podemos trasladar toda esa experiencia para que el cliente diga: "Oh, me estoy comiendo esto que viene de este origen, que además estoy comiendo esta partecita de aquí y me la han cocinado de esta otra manera y tal", y que la gente entienda el valor del plato. Nosotros damos mucha información del producto justamente por eso, ¿no? Mm. Por un tema de, de que el cliente sepa y que después obviamente cuando se vaya y se ponga ese trozo en la boca diga, Wow, me wow, merece ¿no? la pena. O sea, hay un trabajo de búsqueda con el proveedor, de sobre todo de regularidad. Nosotros probamos mucho el producto antes de que vaya a la mesa para asegurarnos de ese Mm. tipo y darle esa información a la gente para que la gente entienda em, la situación y el contexto. La gente sabe que hoy Sí, o sea, todo lo todo se ha encarecido y la carne mucho más, pero sobre todo por todos estos problemas que te estoy diciendo. Entonces nosotros sí que le trasladamos, no le damos, no le aburrimos con todo esto, quiero decir, de darle esa explicación, porque la gente va a un yo creo restaurante que hay que a vivirlo como... disfrutar, pero sí que entiendan que el producto que ponemos en la mesa es un producto básicamente buscado, seleccionado y cuidado, ¿no? Y, y en tu restaurante entiendo que para seguir creciendo, em, em, ¿cómo hacéis para no perder el alma? ¿Cómo hacéis para que la gente que está en el equipo pues sigue siendo eso, un parrillero que sabe cómo tiene que cocinar cada uno de los cortes? ¿Cómo trasladáis todo ese conocimiento al resto del equipo? Porque cuando el equipo crece, ¿cómo hacéis para garantizar? Nosotros, por ejemplo, ayer tuvimos una capacitación Ujú. em, que, que la doy yo al equipo. Capacitación es formación, ¿no? Formación, sí, sí, Formación. formación. Formación de este tipo de, porque generalmente incorporamos diferentes cortes, no te digo todas las semanas, pero al mes. Ujú. Y, y sobre todo, hablamos de, no sé, ejemplo, ahora nosotros estamos elaborando ciertos embutidos y una morcilla, ¿no? Y la estamos haciendo con el método argentino, que es más cremosa. Entonces estamos viendo que el cliente, Ujú. aprovechamos esas reuniones de I+D y formación para incentivar al equipo y formarlo, hacerlos partícipe O sea, de esta pasión, ¿no? Que sentimos para vosotros que el por lo equipo que esté hacemos. formado, informado, es básico para que el negocio, el negocio Sin crezca de duda, manera sostenible. sin duda, sin duda, Estoy de sin acuerdo duda, totalmente. sin duda. Muy bien, oye, pues ha sido súper interesante hablar del mundo de la carne. A mí me parece que descubrirnos un mundo de distintos cortes, un mundo de cómo el fuego puede afectar a esas distintas procedencias o cortes de carne. Y yo creo que es una reflexión que está muy bien hacer y que todo el mundo debería hacerse en su restaurante, porque es verdad que hay cortes clásicos que ya conocemos, pero yo creo que hay una oportunidad para otros cortes que seguro que a todo el mundo que lo quiera implementar en su restaurante le va a ir fantástico. Siempre al final del podcast os pedimos una propina, ¿vale? Y la propina es básicamente que compartas con nuestra audiencia ese sitio o esos sitios que para ti son tremendos y que recomienda encarecidamente algún colega, algún restaurante, puede ser aquí en España, puede ser en Argentina, puede ser en España y en Argentina, donde quieras. Queremos que nos cuentes cuál es ese sitio secreto de Javier que hoy compartes con nosotros. Bueno, mira, a mí de cocineros que me gusta mucho y respeto es Javi Esteves, me gusta mucho. Sí, Figura.
Sí, me gusta mucho él y lo que hace. Em, Hace poquito estuve en uno que está acá cerca y a mí, digo, los restaurantes tienen que transmitir emociones, ¿viste? Y entré y me transmitió emoción. El Carbón de Granada. Lo descubrí hace 4 días. ¿Dónde está el Cron de Mar? Eso está en Antonio López. Ajá, muy bien. ¿Viste? Dije, pero no solo entrar, sino que entré, miré, el parrillero me dijo, me explicó esto. ¿Viste cuando decís está el equipo Es que yo metido? creo que hoy en día no comemos por alimentarnos, hoy en día comemos por ¿Y, vivir una y experiencia y sabés cuál? disfrutar. Y Total. disfrutar, la comida, por supuesto, tiene una parte súper importante, pero el equipo, el ¿Y ambiente, lo que sabés te qué? transmiten es súper importante, Escuchá, está ¿y clarísimo. sabés qué? ¿Y sabés qué dije? Como reflexioné y dije, hay tomates feos ahí, tomates feos, digo, tomates, pero muy, muy lindos puestos, el pescado. Tú dije, yo tengo que aprender de esto. ¿Por qué? Porque hoy la gente quiere comer fácil, rico, buena carta de vinos, que te atiendan bien, no quiere un camarero que te esté contando una historia de media hora. O sea, creo que la tendencia, sin duda, cada vez La la... gente quiere disfrutarlo sin complicaciones. Argentina de Belia, un restaurante de pastas que me gusta mucho. em, Seguro que me estoy olvidando de Madrid porque hay grandes sitios que fui y me han encantado. Desde 1911 me pareció increíble. Ricardo Sáenz, suelo ir al segundo, no al Wellington, al otro. Sí. Me gusta mucho su barra también. Y es amigo. Seguro que me olvido. Seguro que me Bueno, nos ha olvido dado de mucho, alguno nos ha dado, más, nos ha dado mucho, nos ha dado mucho, o sea que pero soy gracias. más de ir buscando y quedándome. Y este del último que te dije me La llamó. realidad es que tenemos la suerte de tener una hostelería maravillosa y yo creo que hoy en día casi que entres donde entres tienes sitios maravillosos, pero nos quedamos con lo que nos has dicho. Así que muchas gracias por compartir con nosotros tu buen hacer y la parrilla, que yo creo que es algo que nos conecta a Argentina Sin y a duda, España, porque son dos países grandes países de parrilla sin duda. y yo creo que ha sido súper interesante todo lo que nos has contado hoy, porque nos abre los ojos. Así que gracias. Por favor, un Y placer. nada, y al resto, pues nos vemos en el siguiente capítulo, que os seguimos preparando historias tan interesantes como la que hoy nos ha contado Javier, para seguir aportando lo que podamos a vuestros negocios. Un saludo.